Una vez más, hermanos, para entregar la palabra de Dios a través del Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a orar, levantemos a Dios nuestros ojos, nuestro corazón y pidamos a Él dirección. Padre, a ti venimos para pedirte que nos guíes, para darte gracias por tu protección, por cuanto haces en nosotros, por tu gracia, tu misericordia, tu bondad. A ti abrimos nuestro corazón mientras abrimos también tu palabra, para pedirte que nos enseñes cada día más y más. Señor, guárdanos con tu poder, con tu gracia y con tu favor, como solo tú puedes. Tú eres la única fuente de la que se surte nuestra alma, tú eres nuestra única protección y nuestro único socorro, y tú eres suficiente y mejor ayuda que todo el mundo junto. Guárdanos junto a ti y líbranos del mal. En Cristo Jesús nuestro Señor te pedimos que nos enseñes tu palabra. Amén. Juan capítulo 8, verso 1, dice: Jesús se fue al monte de los olivos y era su costumbre ir allí, en especial a un lugar llamado Getsemaní, para orar. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y y sentado él les enseñaba. La posición del maestro es sentarse a enseñar. No sé quién cambió últimamente las cosas. La congregación estaba en pie y el maestro se sentaba. Ahora es lo contrario. Allí Jesús se sentó a enseñar la palabra de nuestro Dios, su palabra. Entonces los escribas, los estudiosos de la ley y los fariseos, los maestros de la religión, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y aquí en el capítulo 8 de Juan, los que estaban buscando una forma de acusarle a Jesús trajeron esta mujer sorprendida en el acto de adulterio. Lo extraño es que la trajeron solo a ella. Por supuesto que para ellos esta era una sin salida para Jesús. Si decía que esta mujer viviera, estaba contradiciendo la ley de Moisés. En Levítico y en otros pasajes encontramos que se había determinado la pena capital contra los adúlteros. Morían aquellos que eran sorprendidos en el pleno acto de adulterio. Esta es la sentencia del Señor. Cuando tú cometes adulterio, algo muere en ti. Relaciones, ministerios, tu propia vida. Así lo ha determinado el Señor. Y aquí pagaban con sus vidas, y la otra era que si el Señor le decía: apedréenla, como dice la ley, se estaría oponiendo al decreto romano que le había quitado a los judíos en ese tiempo, cuando vino Jesús, el derecho de ejercer la pena capital sobre alguna persona. Entonces ellos por lo menos estaban pensando: de esta Jesús no va a poder salir. La decisión que tome va a venir contra él. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, no solo a las mujeres, al hombre y a la mujer. Tú pues, ¿qué dices? ¿Vas a contradecir la ley de Moisés o vas a ejercer la ley de Dios por encima de lo que los romanos dicen? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo de Dios. Cuando el dedo de Dios escribe, muchas veces los que están ahí no pueden resistirlo.
al nieto de Nabucodonosor, le apareció esa escritura hecha por el dedo de Dios, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Pesado ha sido y ha sido hallado falto. ¿Qué escribiría el Señor? No lo sabemos, pero esto fue lo que aconteció después que le escribió estas cosas. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Comience el que esté sin pecado aquí en medio de nosotros. El único que podría arrojar una piedra contra ella era Jesús mismo. El único que podía decretar vida o muerte para ella, Jesús. Los demás, todos culpables. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos necesitamos arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, ciertamente moriremos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor no está condonando su pecado ni aprobando el pecado de esta mujer. Simplemente el Señor está desafiando a la multitud que siempre obra como aún seguimos nosotros obrando. Nuestros pecados parecen pequeños, pero cuando alguien comete el mismo pecado que nosotros cometemos, nos rasgamos las vestiduras, nos escandalizamos y ese pecado sí nos parece totalmente escandaloso y enorme. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Wow. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, acusados por su conciencia. Porque Dios ha puesto en nosotros su presencia, esa conciencia que nos hace saber cuándo procedemos bien y cuándo procedemos mal. Se fueron todos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pecadores acusando a pecadores. Eso es lo que seguimos haciendo. Dios no nos ha llamado a acusar a nuestros hermanos. Hay uno que nos acusa y ese es Satanás y hace un buen trabajo, no necesita nuestra ayuda. Leprosos criticando leprosos. Eso es lo que parecemos nosotros en este mundo. Todos hemos sido atacados por la enfermedad del pecado. Solo Cristo Jesús nos puede librar de este cuerpo de muerte y de pecado. Todos pecamos involuntariamente, ignorantemente, por comisión, por omisión y también por transgresión, sabiendo la verdad, sabiendo lo que no debemos hacer, obstinadamente pecamos. Si estamos en este mundo, un campo de leprosos, ¿de qué sirve que nosotros nos presentemos como mejores leprosos porque aún no se nos han caído más dedos que al otro leproso?
o porque aún tenemos media nariz, o porque aún no estamos en la condición más paupérrima del leproso más leproso del campamento. Ciertamente no somos sabios, no somos sensatos cuando nos comparamos o nos criticamos unos a otros. Uno es nuestro amo, uno es nuestro juez, nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor. Ante Él o caemos o permanecemos. Nosotros somos consiervos y debemos orar los unos por los otros. Sobre todo en este tiempo que sentimos una sentencia de muerte decretada sobre el mundo entero. Y solo por la gracia y misericordia de Dios pasaremos de esta prueba. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno tuvo la rectitud moral y espiritual para lanzarle la primera piedra. Ella dijo, ninguno, Señor. Y esta mujer sintió que ya había muerto cuando fue sorprendida por los religiosos y ahora siendo traída frente a un rabino. Lo más seguro es que ella ya había dicho, muerta soy. Pero ahora ella reconoce a Jesús como Señor. Cuando estamos en una situación de muerte, cuando estamos en un peligro de muerte, ahí verdaderamente nos sinceramos con Dios, nos arrepentimos delante de Él, reconocemos las vanidades ilusorias que hemos permitido en nuestras vidas. Reconocemos que siervos inútiles somos porque apenas hemos hecho lo mínimo que nos encargó el Señor, que nos hemos dejado conformar por este mundo y por sus engaños. Y verdaderamente nos arrepentimos. Ninguno te condenó, ninguno, Señor, contesta esta mujer. Y Jesús no vino a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. Él vino a salvar al mundo. El mundo necesita un Salvador. El mundo necesita paz, pero no habrá paz sin el príncipe de paz, Cristo Jesús. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. El Señor usó de su misericordia, de su verdad, de su perdón como Dios y perdonó a esta pecadora. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No solo la perdonó, sino que le dio el poder para hacer de esta tremenda pecadora una santa de Dios. Y el único que puede convertir a extremos pecadores como nosotros en verdaderos hijos de Dios es Cristo Jesús, pues Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pues esta es la gran gracia que vivimos hoy bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, que no solo Dios pone el deseo en nosotros de ser personas que agradamos a Dios en todo, sino que también nos da el poder para hacerlo, lo cual la ley no daba ni podía hacer. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí es maravilloso ver cómo Jesús
nuevamente a toda esta multitud y en especial a estos religiosos que pensaban ser la crema innata de la religión, pero estaban en tinieblas en su corazón, querían matar a Jesús. Él se presenta como la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que el mundo necesita es a Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas personas en todo el mundo están volviendo su corazón, están volviendo su mirada al Señor. Estamos viviendo los días como aquellos en que el pueblo de Israel, mordidos por las serpientes venenosas, el pecado, les fue provista una serpiente de bronce en un asta de bronce, el pecado siendo juzgado, el juicio por el pecado, Cristo Jesús nuestro Señor. Y todo aquel que mordido miraba, vivía, y todo aquel que mordido no miraba, moría. Si quiere leer sobre este pasaje, puede leerlo en Números 23, desde el 21 al 23 en todo su contexto. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ni siquiera ellos mismos sabían para qué estaban acá, ni cuáles eran los propósitos de Dios para sus vidas. Estaban ciegos, estaban en tinieblas, ni siquiera sabían del Señor de dónde había venido, ni a dónde iba. Del Padre había venido e iba al Padre. Ellos podían conocer y saber que iba a llover por los nubarrones, pero no pudieron entender los tiempos ni los días en que fueron visitados por Dios mismo, hecho carne y viviendo en medio de nosotros. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Nosotros cometemos el error de juzgar por las apariencias, de juzgar injustamente. Miramos lo exterior y no miramos el corazón, lo que Dios mira. Hay juicios que estos sí no son permitidos hacer. ¿Cuáles son esos juicios? Los de discernir entre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo que es virtuoso y lo que no tiene virtud, y ejecutar estas cosas. Pero hay otros juicios que competen solo a Dios, los que son del corazón del ser humano. Solo Dios conoce nuestros corazones. Y estos juicios solo son competencia de Dios. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, dice el Señor, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El Señor no estaba hablando por su propia cuenta, estaba hablando las palabras del Padre, estaba haciendo la voluntad del Padre. Dice en el verso 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Estaba hablando Dios Padre, Dios Hijo. Y en breve vendría el Espíritu Santo sobre toda carne también para dar testimonio a todos. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Los cielos se abrieron en el día de su bautismo, allí en el Jordán, cuando Juan el Bautista le bautizaba. Vino el Espíritu Santo
y se posó sobre él en forma corporal, en forma de paloma. Y el Padre habló desde los cielos, diciendo: He aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia, en quien me complazco. Lo pueden leer en Mateo capítulo 3 y en otros pasajes de los evangelios. Yo soy, les estaba diciendo, la misma palabra con que se identificó nuestro Señor Jesucristo a Abraham, a Isaac, a Jacob y en especial a Moisés, ego eimi, yo soy. Cuando le preguntó Moisés, ¿qué les digo a los israelitas cuando me digan quién te envió? El Señor le dijo: yo soy. Yo soy el que soy. Nuestro eterno Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el Alfa y la Omega, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro eterno Dios, nuestro Padre eterno, admirable consejero, nuestro príncipe de paz. Jesús nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Yo soy, ego eimi. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan el Bautista también dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo y ellos no quisieron recibir su testimonio. Verso 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Y esta es una pregunta cauciosa, malintencionada. Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estos religiosos, tristemente, como la mayoría de los que viven hoy, estaban en tinieblas. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Él venía para cumplir un propósito de Dios. Él venía en un cronograma de Dios. Él venía para hacer la voluntad de nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios. Jesucristo es Dios. Y le preguntaban: ¿dónde está su Padre? Porque más adelante ellos van a traer esta acusación contra el Señor. Ni siquiera lo de tu Padre está claro entre nosotros, pues eres hijo de fornicación, eres un hijo nacido fuera de la bendición del matrimonio. Ellos sabían que José era su padre adoptivo, pero que su propio padre, ellos mismos lo ponían en tela de juicio. ¿Quién sería? ¿No es extraordinario, no es impresionante que el Señor puso en juego su reputación para venir y salvarnos, para venir y socorrernos? No le importó nada, ni siquiera esto, ni las acusaciones, ni que le insultaran de esta manera, ni que le menospreciaran así. Lo arriesgó todo.
se despojó de todo para venir a rescatarnos, para venir a salvarnos. Mirad cuán grande amor tiene Dios para con nosotros. Dios entregó a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y antes de despedirnos de esta meditación en la palabra de Dios a través del Evangelio según San Juan, quiero que cerremos con la lectura del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. No olvidemos esto. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Wow. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que se ha propuesto. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, gracias por estas tan extraordinarias promesas. Tú eres mejor ayuda para nosotros que todo el mundo junto. A ti miramos. En ti hemos puesto nuestra vida, nuestra alma, nuestro todo. Guárdanos irreprensibles para el día de tu venida, que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean guardados por tu poder y para ti. Bendícenos, Señor, guárdanos, déjanos ver tus misericordias cada mañana y glorifícate en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos tus beneficios y bondades. Todo es de ti y nada nuestro. Guárdanos en tu nombre y que por completo dependamos de ti. Tú eres nuestro todo en todo, y a ti miramos hoy y siempre. En Cristo Jesús, Padre, gracias en todo. Amén. Que su gracia esté con cada uno, hermanos.